Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entre Líneas, un proyecto de Raíz de Monte. Este es un espacio para acercarnos a textos, ensayos, artículos y libros que, desde distintas perspectivas, dialogan con la ecología, el arte y el conocimiento. Hoy vamos a conversar sobre un tema fascinante, la verdad. Vamos a usar diversos materiales que nos invitan a reflexionar sobre conceptos que son cruciales hoy en día: decolonialidad, arte, extractivismo y poder. Uf. Exacto, y es que nos vamos a sumergir en un conjunto de ideas bastante potentes, ¿no? Tenemos reflexiones que vienen, por ejemplo, de la filosofía crítica como una figura central, análisis más recientes sobre arte y poder que podemos encontrar en publicaciones como Critique d'Art, y también el trabajo, yo diría, incisivo de pensadoras contemporáneas como Catherine Yusuf. Sí, es un material denso, pero creo que fundamental para entender ciertas dinámicas actuales. Y el hilo conductor que intentaremos seguir es esa relación, pues intrínseca y a veces muy incómoda, entre cómo se ha contado la historia del arte, las estructuras de poder que la modelan y ese legado colonial que, aunque no siempre sea visible a primera vista, sigue muy presente. Muy presente, sí. En nuestras instituciones culturales, incluso en nuestra forma de mirar, ¿no? Claro. Y esto nos obliga, creo, a hacernos preguntas clave. O sea, ¿cómo aterriza la colonialidad en el mundo del arte de forma concreta? ¿De qué manera instituciones que a veces veneramos, como los grandes museos, pueden estar participando en lógicas extractivistas? Y no solo llevarse objetos físicos, ¿verdad? No, exacto. Hablamos también de extraer valor simbólico, saberes, historias. Claro. Y quizás la pregunta más de fondo: ¿qué implica mirar el arte que consideramos universal o hegemónico desde una lente decolonial? ¿Cambia algo fundamental en nuestra apreciación o nuestro entendimiento? Buena pregunta. Bueno, vamos a intentar desgranar esto poco a poco. Un punto que salta a la vista en varias de las fuentes, sobre todo en estos análisis de Critique d'Art, es esta observación crítica sobre cómo los museos e instituciones del llamado Norte global suelen presentar el arte y la historia del Sur global. Parece que lo hacen a través de un filtro muy particular, ¿no? Un filtro que a menudo acaba por, invisibilizar o marginar otras subjetividades, otras historias, especialmente las no blancas. Absolutamente. Y aquí es donde la idea de Catherine Yusuf sobre la mina como paradigma resulta tremendamente esclarecedora, diría yo. Yusuf nos dice: pensemos en la mina, no solo como el lugar físico de donde se sacan minerales, ¿no? Sino como un modelo, como una lógica que se aplica a otras áreas. Ajá. Y en el arte, sugiere ella, los museos operan bajo esta misma lógica extractiva. Funcionan como centros que extraen arte y conocimiento del sur, tratándolos casi como si fueran una materia prima cultural. ¿Y cómo se conecta esa idea con la historia colonial más amplia? Pues es un espejo directo, ¿no? Es un espejo de la relación histórica colonial. Las materias primas se extraían de las colonias, la mina, y se enviaban a la metrópoli imperial para ser transformadas en productos manufacturados. Claro, generando riqueza y valor añadido en el centro. Justamente. Yusuf sugiere que el museo hace algo parecido en el plano cultural. Extrae la materia prima cultural del sur, la clasifica, la interpreta y le asigna valor según sus propios criterios. Esa sería la manufactura simbólica acumulando capital cultural y prestigio en el norte global. El valor se genera y se controla desde el centro. Desde el centro, sí. Eso que mencionas me hace pensar inevitablemente en Walter Benjamin y su afirmación tan potente, ¿no? De que todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie. Benjamin, en sus tesis sobre el concepto de historia, nos recuerda justamente eso, que ese patrimonio cultural que admiramos en las vitrinas de los museos a menudo representa los despojos de los vencedores. El botín. El botín exhibido tras la victoria, ¿sí? Esa belleza, esa cultura que se nos presenta, pues se construyó sobre la base del trabajo anónimo, la explotación, el sufrimiento de muchísimas personas a lo largo de la historia. Hay una cara oculta en esa magnificencia cultural, siempre. Que surge es casi obligada. Cuando vemos objetos arqueológicos, arte ritual, textiles, que fueron extraídos físicamente de sus lugares de origen
y ahora están en vitrinas en París, Londres o Berlín, ¿estamos viendo solo una cuestión de propiedad o traslado? ¿O esa misma recontextualización en el museo está replicando la lógica extractiva y la relación de poder desigual que describen Yusuf y Benjamin? ¿Es el museo una continuación de esa mina por otros medios? Es una pregunta fundamental, sí. Yo creo que apunta justo al núcleo del problema. Bueno, profundicemos un poco más en esa idea del extractivismo simbólico. Algunas de las fuentes, como Olivier Marboff, citado en Critique d'Art, apuntan a cómo sistemas de conocimiento complejos, cosmovisiones enteras, expresiones culturales llenas de significado local del sur, a menudo se simplifican al entrar al circuito del arte global. Se convierten en algo así como mercancías estéticas, ¿no? Objetos interesantes, exóticos quizá, para el consumo visual y cultural del norte. Yusuf lo analiza a través de un concepto que llama dividuación. Es interesante. ¿Dividuación? Sí. Imagina que tomas algo complejo y profundamente conectado a su entorno. Puede ser un objeto ritual, una práctica comunitaria, una forma de conocimiento, y lo separas de todas esas relaciones, de su contexto vital. Lo aíslas. Lo sacas de su red. Exacto. Al hacer eso, le asignas un nuevo tipo de valor. Uno que encaja en la lógica del mercado o del museo. Un valor que se puede acumular. Pero en ese proceso se pierde toda la red de significados, lo que ella llama el trabajo relacional, que le daba sentido originalmente. Es parecido, dice ella, a cómo una plantación de monocultivo arrasa con la complejidad de un ecosistema para producir una sola mercancía. Se simplifica para controlar y extraer valor. Justo, se simplifica para controlar y extraer valor. Esa idea de separación del contexto original y la pérdida de significado me lleva de nuevo a Benjamin, pero a otro concepto suyo, el aura. Podríamos decir que este proceso de sacar un objeto de su lugar, de su función original y ponerlo en un museo, lo despoja de esa cualidad única, de su historia vivida, de su poder ritual o social en definitiva, de su aura, para convertirlo principalmente en un objeto de contemplación estética. O de estudio científico bajo parámetros occidentales, claro. Es una tensión que Benjamin analizó profundamente, ¿no? Él distinguía entre la vida anterior del objeto. Su existencia original. Sí, esa existencia cargada de significado en su contexto original, y su vida póstuma dentro de una colección o un museo. ¿Esta segunda vida puede preservar el objeto físicamente? Claro que sí. Pero a costa de algo. A menudo sí, a costa de desconectarlo de su función y significado primigenios. El aura, esa sensación de unicidad, de aquí y ahora, de historia encarnada, pues se debilita o se pierde. El objeto se vuelve exhibible, comparable, clasificable, pero quizá menos vivo en su sentido original. Y esto nos lleva a una controversia que también se menciona en Critique d'Art. ¿Podría ser que la propia práctica de la conservación en el museo, incluso cuando se hace con la mejor intención y las técnicas más avanzadas, sea en sí misma una forma sutil de dominación? Al clasificar los objetos según categorías occidentales, al insertarlos en cronologías lineales, al narrarlos desde una perspectiva específica, ¿no se les está imponiendo una única lectura y cerrando la puerta a otras interpretaciones, a otros futuros posibles para esos objetos? Sí. Se vincula con lo que algunos llaman lavado decolonial o decolonial washing. Es decir, cuando las instituciones adoptan el lenguaje de la decolonialidad, montan exposiciones con artistas de la diáspora, incluyen textos críticos en sus catálogos, pero, y este es el punto clave, sin tocar las estructuras fundamentales de poder. ¿Quién decide cómo se clasifica? Exacto. ¿Quién se beneficia económicamente? ¿Qué historias se silencian todavía? Es adoptar la retórica sin un cambio estructural profundo. Y eso puede ser incluso una forma de neutralizar la crítica, ¿no? Sí, una forma de cooptación, quizás. Podría ser. Otro aspecto fundamental que cruza todas estas reflexiones es la cuestión del tiempo. Los museos se presentan a menudo como guardianes de la historia, incluyendo la historia del arte. Pero, ¿qué tipo de historia cuentan? ¿No imponen una visión muy particular del tiempo? Eso es. La idea de que la historia es una línea recta que avanza siempre hacia adelante, acumulando hechos. Benjamin proponía algo radicalmente distinto.
cepillar la historia a contrapelo. Significa mirar el pasado no desde la perspectiva triunfal de los vencedores, sino desde las ruinas, desde las memorias fragmentadas de los oprimidos. Él buscaba rescatar esos destellos del pasado silenciado que irrumpen en el presente. En el tiempo ahora. Justo, en lo que llamaba el tiempo ahora, el Jetztzeit, un momento cargado de potencial revolucionario, decía él. Fascinante. ¿Y cómo resuenan estas ideas de Benjamin en las críticas más actuales que encontramos en las fuentes, como en Critique d'Art? Pues resuenan muchísimo. Las críticas contemporáneas recogen ese testigo definitivamente. Pensadoras como Selou Alusté-Boulbinet, mencionada en Critique d'Art, o los trabajos reunidos en Mapping Modernisms, insisten en que debemos cuestionar radicalmente las cronologías. ¿Ya? Esas que ven la historia como un camino hacia un fin predeterminado y que han dominado la historia del arte. Hay que romper con ese esquema simplista que opone un allá, primitivo, pasado, exótico, a un aquí, moderno, presente, occidental. Superar esa dicotomía, sí. Se habla de la necesidad de pensar en términos de heterocronicidad. O sea, reconocer que existen múltiples temporalidades, que distintos tiempos coexisten y se entrelazan de formas complejas en el presente. No hay una sola línea de tiempo. Catherine Yusof, basándose en el trabajo de Deborah Thomas, introduce conceptos como los afectos de la plantación o la idea de priorness. Priorness. ¿Cómo traduciríamos eso? ¿Anterioridad actuante? ¿Algo así? Podría ser, sí. Son conceptos que nos ayudan a entender que las estructuras y violencias del pasado colonial, como el sistema de plantación, no son cosas que quedaron atrás, ¿sabes? No son historia pasada. Para nada. Siguen vivas, activas, moldeando nuestro presente, nuestras subjetividades, nuestras relaciones sociales y económicas. El pasado colonial no es pasado. Es una fuerza presente que nos constituye. Y eso desafía totalmente la idea de un tiempo lineal y superado. Entonces, la pregunta que nos queda flotando es crucial. ¿Qué significa realmente? ¿Qué implicaciones tiene tomar objetos que provienen de culturas con cosmologías y temporalidades radicalmente diferentes, cíclicas, espirales, no lineales, y forzarlos a encajar en esa línea de tiempo evolutiva y progresiva del arte occidental dentro del museo? ¿Qué tipo de violencia epistémica, qué tipo de borradura se produce en ese acto de traducción y encasillamiento temporal? Es fuerte pensarlo así. Lo es una violencia silenciosa, a menudo. Entonces, Bien, si hemos estado trazando un diagnóstico que apunta a la persistencia de lógicas coloniales y a un extractivismo simbólico en el corazón del mundo del arte hegemónico, pues la pregunta inevitable es: ¿hay salidas? ¿Qué caminos de resistencia estética, de práctica decolonial, están surgiendo o podemos identificar? Y Benjamin, volviendo a él, ¿nos ofrece alguna clave de resistencia desde su visión del arte y la historia? Sin duda. Benjamin veía en ciertas formas de arte un potencial que llamó inexpresivo, el Ausdruckslose. Que no significa falta de expresión, ¿verdad? No. Se refiere más bien a la capacidad del arte de interrumpir la continuidad, de romper la armonía superficial y revelar una verdad más profunda, a veces disruptiva o incómoda. Las fuentes nos dan varias pistas interesantes. Por ejemplo, Critique d'Art recoge estrategias de colectivos como el francés de Colonizón Célesar. ¿Y qué proponen ellos? Ellos proponen acciones concretas. Hablan de trabajar en la reparación de las heridas históricas, de reapropiarse de narrativas que han sido negadas o tergiversadas, de descolonizar los propios lenguajes y prácticas artísticas. Y algo muy importante, crear estéticas específicas que surjan de esas experiencias de resistencia. No solo criticar, sino crear alternativas. Exacto. Y también se mencionan las acciones más directas, ¿no? El underground, como un espacio histórico y simbólico de resistencia. De saberes ocultos. Sí, de organización clandestina frente al poder dominante. Desde ese subsuelo se puede articular una reivindicación de lo mío, mine, jugando con el doble sentido en inglés me, mine. Qué interesante juego de palabras. Sí, cita el ejemplo de Jennifer Morgan sobre la esclava Arrabel, que llamó a su hija Mines como un acto de afirmación radical frente a una lógica propietaria que la deshumanizaba por completo.
Yusuf también se nutre mucho del pensamiento caribeño, Césaire, Glissant, Fanon, pensadores que desde la experiencia traumática de la colonia y la esclavitud buscaron minar ese abismo para reimaginar el ser. Para construir identidades distintas. Exacto. Identidades no basadas en la pureza o la raíz única, sino en la relación, en la creolización, como proponía Glissant con su idea de una geografía no proyectil, que abraza la complejidad y la mezcla. Benjamin puede ser uno de los vehículos para activar esa posibilidad. Todo esto nos conduce a una pregunta final, quizás la más compleja y abierta. ¿Puede el arte realmente funcionar fuera de esta lógica extractiva y colonial, mientras opera dentro de las instituciones culturales tal como las conocemos hoy? Difícil pregunta. ¿Cómo se aplica esto a objetos concretos? Pienso en el arte, en tantas piezas arqueológicas, artísticas que fueron sacadas, digamos, del sur global y hoy están en vitrinas de museos en Europa, en Estados Unidos. ¿Son solo cosas bonitas o también son constelaciones de esas que decía Benjamin? Es una excelente pregunta. Y Benjamin, a través de intérpretes como Craig Owens o Benjamin Buchloh, nos da una pista con su concepto de alegoría y montaje. El artista o pensador alegórico, según esta visión, toma fragmentos del pasado, materiales ya existentes, a menudo rotos, descontextualizados por el propio colonialismo o por el mercado. Ajá. Y en cierto modo, repite el gesto de vaciarlos de su significado original, pero lo hace con una intención crítica. Para redimirlos, dice él, para cargarlos de un nuevo sentido que cuestione el presente. O sea, tomarlo roto y darle una nueva voz crítica. Exacto. Es una estrategia clave para desafiar las narrativas tranquilizadoras de muchos museos occidentales. Esos museos que exhiben estos objetos como si hubieran llegado ahí por arte de magia. No. Borrando las historias de violencia, de saqueo, de desigualdad que permitieron su traslado. Entonces, ese jarrón antiguo o esa máscara ritual en el museo no es solo un objeto pasivo, quieto, podría ser lo que Benjamin llamaba una mónada, un punto denso cargado de historia que contiene las cicatrices de su pasado, incluyendo cómo y por quién fue arrancado de su lugar. Exactamente. Es un punto de tensión. Y fíjate qué interesante, aquí podemos ponerlo a dialogar, aunque venga de otra tradición filosófica, con Hans-Georg Gadamer. ¿Gadamer? ¿El de la hermenéutica? Ese mismo. Gadamer también insiste mucho en que nuestra comprensión siempre está situada históricamente. Nunca nos acercamos a un texto, a una obra de arte, a un evento histórico, desde un punto de vista neutro, objetivo. Siempre lo hacemos desde nuestro propio horizonte, cargado de nuestros prejuicios, saberes, experiencias. Claro, no somos una hoja en blanco. Para nada. Y para Gadamer, comprender no es encontrar la verdad objetiva final, como busca la ciencia positivista. Es más bien un diálogo constante, una fusión de horizontes entre nuestro presente y el pasado que intentamos entender. Una conversación, digamos. Sí. Él critica mucho esa ilusión moderna de un observador imparcial, esa separación sujeto-objeto, sobre todo en las ciencias humanas. Quien interpreta es parte de la historia que está interpretando. No puede salirse, porque nos abren a la escucha, a dejarnos transformar por el encuentro con lo otro. Entiendo. O sea, Gadamer pone el acento en el diálogo, en la apertura, mientras que Benjamin busca más la ruptura, ¿no? El chispazo crítico que revela la opresión. Podría decirse así, sí. Son enfoques distintos. Y ambos nos sirven para mirar estos objetos de forma diferente. Yo creo que sí, aunque nos ofrecen herramientas distintas. Pensadores como Benjamin, con su mirada crítica a la historia oficial y su apuesta por los fragmentos, y Gadamer, con su énfasis en la historicidad de nuestra comprensión y la verdad del arte, nos dan herramientas para desmontar esas narrativas dominantes que tienden a ocultar el despojo, la violencia, las resistencias. Sí, y nos queda resonando fuerte ese cuestionamiento al rol de los museos en las naciones ricas, ¿no? ¿Son guardianes del patrimonio universal o escaparates del poder que exhiben trofeos desconectados de su historia real, de las epistemologías y valores de las culturas que los crearon? Desde una perspectiva decolonial, la lucha por recuperar o resignificar ese arte, esa historia,
Como hacen simbólicamente los mineros Mande al conectar su trabajo con los ancestros y los Jine, es mucho más que reclamar objetos. Es un acto político profundo, de recuperación de memorias, de saberes, de cosmovisiones. Es resistir esa tendencia a la homogeneización de la historia que denunciaba Benjamin, esa historia única contada por los vencedores. Entonces, ¿qué? ¿Qué nos llevamos de todo esto? ¿Qué idea principal? Parece que para entender de verdad nuestro presente económico, político, cultural, es fundamental mirar debajo de la alfombra, ¿no? Excavar esas capas de historia, poder y representación que están ahí, aunque no siempre las veamos. Significa reconocer que nada está aislado. Los objetos en un museo, las historias en los libros, los paisajes que vemos, incluso nuestras propias formas de pensar. Todo está cargado de historia, de relaciones de poder. Son constelaciones, como diría Benjamin, puntos densos donde chocan y resuenan luchas pasadas y presentes. Sin duda. Esto fue todo por hoy. Esperamos que sigan atentas y atentos a los próximos episodios porque nuevos temas se aproximan. Nuevamente les agradecemos su escucha y hasta pronto. Esto fue Decolonialidad Simbólica del Arte Hegemónico en Entre Líneas, un proyecto de Raíz de Monte.